1939, y al exilio que protagonizaron los judíos que empezaron a huir de Hitler desde 1933, pero en realidad se vuelve más urgente la necesidad de asilo desde 1938. Siempre que se comparan dos cosas o dos procesos, pues se impone preguntar si la comparación es pertinente o si se están comparando peras con manzanas. Yo creo que es pertinente, por eso la traigo, creo que es oportuna y que es productiva, porque al relacionar estos dos procesos se pueden ver cosas que no se pueden ver al analizarlos por separado. También es posible la comparación porque ambos exilios se vincularon con México como potencial lugar de refugio. Y un mismo gobierno, en este caso el gobierno de Lázaro Cárdenas primero y después el de Ávila Camacho, pero un mismo gobierno tuvo que dar respuesta a dos grupos que en el mismo momento piden asilo, y para eso tienen que usar el mismo cuerpo de leyes y la misma política migratoria que había diseñado el país. Bueno, entonces empiezo con el primer punto. El primer punto es, desde el inicio, ¿cómo se relaciona el gobierno mexicano con cada uno de estos exilios? Bueno, las diferencias pues no pueden ser más grandes, ¿no? El gobierno mexicano se involucra con la Guerra Civil Española desde 1936, cuando Cárdenas le entrega 20,000 fusiles y varios millones de cartuchos al embajador español en México, Félix Gordón Ordaz, y cuando en octubre de ese mismo año se constituyó el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español con sede en México. Un año después, en 1937, Juan Negrín envió a México al secretario general del PSOE, que era Juan Simón Vidal, para que indagara si el general Cárdenas estaría dispuesto a recibir a los refugiados españoles en caso de que estos perdieran la guerra. O sea, ya se estaba previendo desde el 37 que en caso de perder la guerra, los republicanos iban a necesitar buscar un lugar de refugio, y entonces el gobierno español empezó a indagar pues, si México estaría dispuesto a recibirlos. Y la respuesta de Cárdenas no pudo ser más positiva. Dijo, si ese momento llegase, ¿puede usted decir a su gobierno que los republicanos españoles encontrarán en México una segunda patria? Esto quiere decir entonces que 2 años antes de que iniciara el exilio ya había un lugar seguro en México. La historia es obviamente mucho más larga, es mucho más compleja, tiene muy poco tiempo para profundizar, pero como consideran diversos historiadores, el exilio español es un capítulo más y quizás ni siquiera el más importante dentro de la complicada historia de las relaciones entre México y España. El exilio judío, por su parte, pues no contó con este seguro de vida, sino que tuvo muchas dificultades para ser reconocido como tal por el gobierno mexicano, incluso años después de haber iniciado. Las autoridades mexicanas solían referirse a los refugiados judíos como emigrantes, no como refugiados, y por tanto no podían acogerse a la política de asilo del país. Aún en 1939, el secretario de Gobernación, Ignacio García Telles, consideraba que se trataba de personas sobre las cuales se carecían de datos sobre sus condiciones de perseguidos. Más tarde, cuando fue evidente que los judíos estaban huyendo de una situación de peligro, se acuñó el término refugiados raciales para distinguirlos de los refugiados políticos. Y esto es un tema que puede parecer así, bueno, pues es una cuestión de nomenclatura, que es no tan importante, pero es fundamental, porque México no tenía en su legislación la figura del refugio, solo contaba con la figura del asilo político. Entonces, reconocer o no a alguien como asilado político permitía o no que esa persona pudiera acogerse a la política de asilo, de refugio en México. De asilo, perdón, no hay como tal refugio. De hecho, se usa esta categoría incluso para dar refugio, lo que entendemos ahora por refugio, pero es la única categoría que hay, entonces pues es más o menos flexible. Pero aún así, cuando ya estaba esta categoría de refugiados raciales, los diplomáticos mexicanos que estaban asentados en Europa seguían refiriéndose a los judíos como personas que no estaban en peligro. Voy a tomar el caso de Gilberto Bosques, que yo sé que es muy problemático, pero pues es lo que estoy trabajando y además me gusta la provocación. Bosques consideraba en febrero de 1942, cuando canceló visas a ciertos judíos que estaban en el consulado de Marsella. Cito: a mi juicio, no es posible admitir el criterio de que todos los israelitas sean perseguidos políticos, por el solo hecho de que el estatuto francés limita sus actividades profesionales o comerciales.
Considero además que México no debe, de ningún modo, constituirse el refugio de personas que ya no se sienten a gusto en Francia y quieren seguir sus actividades lucrativas en nuestro país, a pesar de que digan que van a depender económicamente de otros. Recalco el personas que ya no se sienten a gusto en Francia. O sea, en Francia, en Marsella, en 1942, era más que evidente que no era una cuestión de sentirse a gusto o no sentirse a gusto, sino que esta gente estaba en la lista de la Gestapo. La Gestapo llega a la Francia libre en noviembre, ¿no? En 42, pero estamos a meses de que los alemanes invadan el resto de Francia, y es gente que ya está siendo perseguida activamente por la Gestapo. Claro, no por su actividad política individual, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, las diferencias que se siguieron frente a españoles y a judíos fueron explícitas en la época. Y esto es algo que me parece muy interesante recalcar, porque se fueron desdibujando después, ¿no? En un proceso que también sería interesante historizar y reconstruir. Pero en el momento el gobierno mexicano hacía explícito que estaba siguiendo políticas distintas. Y dice el secretario García Tellez, cito: esa política de puerta abierta, particularmente amplia en lo que se refiere a la admisión de ciudadanos españoles, se ha limitado cuando se trata de otras nacionalidades a casos aislados y especialmente de extranjeros real y efectivamente perseguidos. Está todo este tiempo el juego entre si los judíos son o no perseguidos, o son, también se refiere como inmigraciones fraudulentas, por el hecho de que muchos refugiados llegaron con visas de turistas. Y sigue la cita: mucho más limitada ha sido la aceptación de refugiados en los casos en que han pedido asilo por motivo de persecuciones raciales. O sea, esto es explícito en el momento, no es una interpretación posterior, ¿no? Lo que pasa después es que se van desdibujando un poco las fronteras, porque la generosidad hacia el exilio español se hace extensiva al exilio judío, ¿no? Pero esto es un proceso que pasa años después. Bueno, el segundo punto que quisiera tratar para comparar es la imagen que se tenía en México de españoles y judíos. La ideología del mestizaje, vinculada con la idea de que existía una única identidad nacional, que el mestizaje era su fundamento y la homogeneidad de la población un garante de su integridad y supervivencia, junto con la preocupación por poblar el país, estaba esta idea de que México no estaba suficientemente poblado ni en cantidad ni en calidad, que había que atraer inmigración. Llegó a clasificar a los extranjeros desde años antes en asimilables y no asimilables a la nacionalidad mexicana. Los españoles, sobra decirlo, eran una de las ramas originarias del mestizaje, por lo que su asimilación a la población mexicana llevaba siglos de haberse probado. Más allá de las diferencias históricas entre hispanófilos e hispanofóbicos, liberales, conservadores, izquierdas, derechas, etc., en la década de los 30 parece haber habido consenso, sobre todo en el gobierno y en quienes estructuraban las políticas de población y las políticas inmigratorias, de que los españoles, aunque fueran rojos republicanos, eran los inmigrantes que mejor se amoldaban a nuestra vida nacional. El presidente del Comité Mexicano para el Estudio de los Problemas de Población, Gilberto Loyo, primer gran demógrafo del país, declaró en los primeros días de abril de 1939, ante la posible llegada de los exiliados españoles, que el comité veía la medida con profundo interés, ya que constituía, cito, la última oportunidad que por muchos años tendrá México para aumentar el caudal de su población española, porque el español es sin duda el mejor inmigrante que México puede recibir. E incluso el propio presidente Cárdenas había declarado: ninguna población tan apropiada como la española, que es nuestra raza, pues de ella descendemos. Los judíos, en cambio, fueron considerados no asimilables al mestizaje mexicano y, por tanto, cayeron en la categoría de extranjeros indeseables. La inmigración judía fue, de hecho, prohibida por la Secretaría de Gobernación a través de una circular confidencial, la famosa ya circular número 157 de abril de 1934, que consideraba que había que atacar el problema creado por la inmigración judía, y con esto se refería a la inmigración judía que había llegado anteriormente a la década de los 20, que decían: más que ninguna otra, resultaba indeseable por sus características psicológicas y morales, por la clase de actividades a que se dedica y procedimientos que sigue en los negocios de índole comercial que invariablemente emprende. Si se descubría que un extranjero era de origen judío, independientemente de la nacionalidad a la que pertenecía, debía prohibírsele la entrada y avisar inmediatamente a la Secretaría de Gobernación. Esto es una circular del 34, fue derogada en 1937, pero fue sustituida
Entonces, hay un elemento discrecional que va mucho más allá de las leyes. La diferencia entre ambos grupos también estaría dada por la forma de nombrarlos. Se usa el término transterrado para referirse a los republicanos que llegaron a México, entre otros términos, no es el único. Pero el trastierro engloba la idea de Gauss de la existencia de dos patrias, la patria de origen y la patria de destino. Si España era la patria donde habían nacido, México era la patria de acogida, la patria de destino. Los judíos, en el mejor de los casos, fueron considerados refugiados. Lo paradójico es que mientras los españoles llegaron con la convicción de que solo estarían en México transitoriamente, y de hecho no sé si se acuerdan de este chiste que circulaba en la época de que no llevaban la ropa a la tintorería porque tenían que estar, porque Franco estaba a punto de caer, ¿no? Y entonces tenían que estar dispuestos a regresar lo antes posible. Y los judíos, sin embargo, pues llegaron para quedarse, no estaba esta idea de transición, estaba esta idea de que pues no había dónde regresar y que se tenía que quedar aquí. Un tercer punto que me parece importante para comparar es la dimensión política de los exilios. Bueno, la dimensión política del exilio español es indiscutida, fue un proyecto político el que fracasó y fue un grupo político, aunque con una enorme heterogeneidad al interior, el que perdió la guerra. Cárdenas se identifica con la República, con ese proyecto político en particular, que tiene muchos puntos de similitudes con su propio proyecto, aunque también hay muchas diferencias, pero asume una posición crítica internacionalmente desde la Sociedad de las Naciones, critica la participación de Italia y de Alemania en lo que se suponía una política de no intervención en la Guerra Civil Española, y decide ayudar no solo en el tema de los refugiados, sino con armas y diplomacia. El caso judío pues es mucho más complicado saber con quién negociar. O sea, en el caso español, México está negociando con los representantes oficiales de un gobierno del exilio, aunque también están peleados. Pero en el caso judío no hay con quién negociar, no se sabe con quién negociar. Hay muchas organizaciones judías que están tratando de regular la inmigración. Está el Joint, está el Congreso Mundial, está el Hayas, está la ISAM. Es decir, pero no hay un organismo central que pueda ayudar a organizar esta migración. Es una migración además muy compleja porque involucra muchos países, muchos grupos, muchas lenguas, muchos contextos diferentes, etc. Y además, bueno, es cierto que los judíos no estaban siendo perseguidos por su actividad política, pero sí estaban siendo perseguidos por el Estado alemán, ¿no? Por la violencia del Estado al que pertenecían. También me parece importante señalar que aún en el hay un ámbito en donde se juntan estos dos espacios que es los refugiados políticos judíos, ¿no? Y entonces en lo que yo veo en mis últimas investigaciones es que dentro del exilio germano parlante que llegó a México cerca de la mitad eran judíos, ¿no? Llegó un exilio entre 100 y 300 personas, la mitad de ellos eran judíos. Pero no había problema cuando se trataba de refugiados políticos muy famosos, ¿no? En ese caso, que fueran judíos o no, no importaba. Pero cuando estamos viendo refugiados políticos medios, sindicalistas, miembros de los partidos socialistas o socialdemócratas austríacos, alemanes, etc., ahí era muy difícil reconocerles su calidad de refugiados políticos. De hecho, a los consulados se les pide que prueben que son refugiados políticos, cosa que no pueden hacer porque nadie tiene una credencial de refugiado político, no, a menos de la gente que estuvo en campos o que tuviera algún tipo de papel, era muy complicado. Y en ese caso, en muchas ocasiones pesa más lo judío que la condición del refugiado político, y las visas son negadas. Por lo menos es lo que pasa en Brasil. Bueno, hay un cuarto punto que es la organización del exilio, también es muy distinta, ¿no? Para auxiliar a los refugiados españoles se creó el SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, en febrero del 39, y la JARE, la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, en julio del 39, una controlada, la primera por Juan Negrín, la JARE por Indalecio Prieto. Y además, en representación del SERE, se creó en México un comité que se llamaba el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles, con el objetivo de recibir, alojar, proporcionar auxilio y distribuir a los inmigrantes por el territorio mexicano, etc. A pesar de que las dos organizaciones estaban peleadas y fue complicado, pero estas tuvieron la capacidad de seleccionar sobre todo a los refugiados que iban a llegar, hacer listas y organizar. Y por parte del exilio judío, como decía, pues esto fue sumamente complicado, porque además todas las organizaciones judías
era muy difícil coordinarse y porque había mucha disputa también en el mundo judío de hacia dónde dirigir los recursos, ¿no? Porque mientras los budistas reconocían que era necesario mandar el dinero a Europa para reconstruir las comunidades judías y para ayudar a los refugiados, los sionistas estaban presionando por mandar ya el dinero directamente a Palestina, ya no había nada que hacer en Europa, y por encauzar parte de eso tenía que ver con llevar refugiados a Palestina. Pero mientras los comunistas se peleaban por apoyar al ejército rojo para que termine la guerra y pudieran entonces resolverse los problemas del mundo judío. Es decir, había también un conflicto ideológico muy fuerte en relación al tema de los recursos. Tampoco había dinero que alcanzara para esta migración ni barcos disponibles. Pues la imagen más ilustrativa, yo creo, frente a estos dos tipos de organización del exilio es, por un lado, el gobierno mexicano enviando representantes a Francia para organizar la evacuación, en tanto embarcaban incluso, bueno, los dos castillos, ¿no?, que se establecen en Marsella para darles refugio temporal en tanto pudieran subirse a los barcos, versus la imagen de los barcos que llegan a Veracruz con refugiados judíos que llegan por sus propios medios o apoyados por estas organizaciones judías y que son rechazados y tienen que regresar a Europa. Es decir, hay dos imágenes muy contrastantes. El quinto punto sería en relación a las leyes. Bueno, los españoles fueron los únicos europeos a los cuales no se les puso ninguna restricción de entrada a México durante la época, mientras la política migratoria cada vez iba cerrando más, ¿no?, el número de grupos que podían entrar al país. Incluso cuando México entra en la guerra en 1942, no hay restricciones. Los refugiados judíos, como los judíos en general, como vimos, sí. Como les comentaba yo, la circular confidencial 157 fue derogada en el 37, pero las tablas diferenciales pusieron dos artículos que iban a afectar a la inmigración judía. Uno, que no podían llegar a patrias al país, y el segundo, que no se aceptarían solicitudes de asilo desde un país distinto al país de persecución. Que de hecho esto podría haber sido aplicado a los españoles, porque estaban en Francia normalmente cuando fueron evacuados para México. Bueno, en números, bueno, a los judíos que llegaron no se les dio permiso de trabajo y a los españoles se les ofrece en 1940 la nacionalidad, contraviniendo todas las disposiciones de la política de naturalización de la ley. Pero como les digo, pues hay discrecionalidad. Los números, México recibe, según los historiadores del exilio español, creo que cada vez van bajando el número, ¿no?, pero entre 20 y 25,000 refugiados españoles, y a México llegan entre 1,800 y 2,000 refugiados judíos. Desde 1933 hasta 45, los españoles llegan principalmente entre 39 y 42. Bueno, para terminar, quisiera hablar sobre los mitos comunes en ambos exilios. Los mitos comunes tienen que ver con la idealización y el romanticismo propio de estos procesos. Dice Tomás Pérez Bejo, un historiador español que vive aquí, que el fuerte componente emotivo que todo exilio lleva consigo ha ido cargando el relato sobre los transterrados iberos de un peso mítico que dificulta enormemente la comprensión de su importancia y significado histórico. Esto ciertamente también puede aplicarse al exilio judío, quizás de manera más dramática aún, ya que en este caso no solo se trata de una fuerte carga emotiva, sino de la completa reconfiguración de un episodio histórico, ya que en la memoria colectiva pervive la idea de que el país abrió las puertas a los refugiados judíos de par en par. Los mitos referentes a la generosidad del gobierno mexicano hacia el exilio español han hecho olvidar, tal como considera Jorge de Hoyos, que las autoridades mexicanas sí pusieron condiciones y requisitos para organizar la llegada de los españoles y que esta no fue una recepción incondicional sin ningún trámite previo. En primer lugar, se solicitó a los refugiados que contaran con medios económicos suficientes para establecerse, requisito que fue garantizado por las autoridades republicanas, lo que supuso un gasto importante de dinero en un momento muy complicado. También hubo polémica en buena parte de la sociedad mexicana sobre la llegada de los refugiados españoles, lo que casi siempre se pasa por alto. Y es un mito que la sociedad mexicana acogiera con brazos abiertos, ¿no?, a los refugiados, a los exiliados españoles. Muchos mexicanos tenían una imagen negativa de los españoles, heredada otra vez, ¿no?, del nacionalismo postrevolucionario y de la asociación entre españoles y conquistadores que todavía seguía vigente. Y además había una colonia previa de españoles que no eran particularmente de izquierda ni comulgaban, ¿no?, con
También es un mito que sea solamente un exilio de intelectuales, evidentemente han mostrado ya los historiadores del exilio español heterogeneidad, llegó de todo, llegaron obreros, artesanos, campesinos, profesionistas, burócratas, etc. Bueno, y bueno, las diferencias políticas que había dentro del área también republicana. Ahora, el principal mito con respecto al exilio judío es que México fue receptivo frente a los refugiados judíos del nazismo. Y bueno, esto se debe en parte a que se ha construido la memoria sobre este exilio en base a la gente que llegó, ¿no? La gente que llegó, que contó sus experiencias, que se muestra muy agradecida frente al país, y no contamos con las voces de aquellos que no llegaron, de aquellos que no recibieron visas, de los que se tuvieron que ir porque no pudieron desembarcar en Veracruz. Entonces es un trabajo histórico muy complicado recuperar estas voces y recuperar estas experiencias, pero pues creo que también es muy importante porque si no tenemos una visión muy sesgada, ¿no?, del exilio judío que solamente ve la parte positiva. Y creo que lo que pasa en Marsella con Bosques es exactamente lo mismo. Tenemos la historia de los que Bosques ayudó y no tenemos la historia de toda la gente que Bosques rechazó. Entonces no podemos tener tampoco una imagen completa, ¿no? Y siempre me dicen, ¿y si salvó a uno? Sí, está perfecto, qué bueno que haya salvado a los que haya salvado. Yo creo que además el término haber salvado está mal porque las visas las daba la Secretaría de Gobernación y todas las visas que yo he encontrado de Alberto Bosques firmadas por Bosques tienen autorización de la Secretaría de Gobernación. No he encontrado una sola todavía que no tuviera. Pero además porque pues no tenemos, como digo, la historia de los que no llegaron. Ya me falta un minuto. ¿Dónde confluyen ambos exilios? Yo creo que en la figura de Cárdenas, por un lado, en la idealización de la figura de Cárdenas, por un lado, que tanto el exilio español como el exilio judío realizan, pasando por alto hechos complicados. En el caso del exilio español, el hecho de que Cárdenas otorgara el tesoro del Vita a Indalecio Prieto, ¿no?, ocasionando ahí una división muy fuerte en el exilio español. En el caso del exilio judío, dejando la política de inmigración en manos de García Telles y desentendiéndose por completo, sabiendo cuál era la posición de García Telles. Y por último, en la figura de Gilberto Bosques. O sea, creo que ahí vuelven a confluir los dos exilios. Bosques era una figura del exilio español, no era una figura del exilio judío, pero hace unos años que empieza a construirse esta idea de que también es un héroe del Holocausto. Bosques va a salvar o a organizar el salvamento de los españoles. Como cónsul le llegan los casos de los judíos, pero era fundamentalmente una figura del exilio español. Esta idea de Bosques como héroe del Holocausto no tiene ningún fundamento histórico. Tendrá fundamento en la memoria, tendrá fundamento afectivo, pero históricamente no hay con qué sostenerlo. Entonces, pero bueno, en los homenajes a Bosques confluyen españoles y judíos que reiteran su agradecimiento a México, al tiempo que abonan a la memoria de las puertas abiertas del país a los perseguidos por los regímenes totalitarios de los 30 sin hacer distinciones entre estos dos exilios. Mientras que el exilio español y el exilio judío parecen ambos extremos de una política migratoria que seguramente se ubica en el medio de los dos, la figura de Bosques y la falta de análisis históricos han contribuido a borrar una vez más las diferencias que nos sirven, no para negar las puertas abiertas del país, sino para insistir en la necesidad de complejizar dichas puertas que se abrieron o se cerraron discrecionalmente.